Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1. El versículo 37 hoy queremos subrayar dentro de esta primera partecita que va del 35 hasta el 39. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: este es el Cordero de Dios. Nuestro versículo 37 para el día de hoy, nuestro estudio. Los dos discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Los dos discípulos, al oír hablar así, siguieron a Jesús. Es muy sencillo, dos discípulos, oír hablar así, siguieron a Jesús. Tres partecitas importantes. La primera, miramos un poco dentro del contexto bíblico. Es la primera reacción concreta que tenemos aquí de los discípulos que estaban escuchando a Juan el Bautista. Él estaba bautizando, Jesús, ¿qué pasa? Y ahora entonces al decir, este es el Cordero de Dios. Esta es la primera reacción. Estamos hablando entonces de estos dos discípulos que reaccionan. Después de escuchar la proclamación de aquí el Cordero de Dios, deciden seguir a Jesús. Vean de ya, acoluteo, ir detrás, acompañar, adherirse. Ir detrás, acompañar, adherirse. O sea, la acoluteo, seguimiento. En latín decían secuela, ¿verdad? Secuela Christi, el seguimiento de Jesucristo. Bueno, esto, queridos amigos, nos da a entender que el Bautista ya ha cumplido su misión. Ha cumplido su misión. Él no va a retener para sí mismo a estos discípulos que estuvieron con él, que le están escuchando, sino que él les está preparando. Preparen el camino para el Señor, para el Mesías. Misión cumplida, entonces yo no les voy a retener a ustedes. Más bien los está orientando. Qué lindo que es. Este es el Cordero. O sea, señalar, indicar. Nape vejina. Tapejo que hapecueri. Upea da eixe peuajina. Anteriormente ya habíamos dicho, ¿verdad? Que después dice, de mí viene un hombre que ha tomado la delantera porque existía antes que yo. Él va preparando, ¿verdad? Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y ahora entonces con esto estamos mirando directamente esa manifestación que se ha realizado y Juan que está indicando, ese es el Cordero de Dios. Misión cumplida, si haya papá la yapona, sacama PM, sena por retenemos haya lleva PM como discípulos, sino que ustedes ahora harán su camino hacia el Mesías, hacia el ungido, el Salvador. Ahora el movimiento del oír, llamar, famoso, escuchar, eso significa obediencia, ña hindú, allá yapó, allá obedecer.
desemboca, queridos amigos, quiera o no quiera, luego en el seguimiento, mostrando que la verdadera fe se expresa en acción. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber un seguir, el acoluteo, el seguir, hacer. Dahai ku ya pitante lleva ñendeña mañana, ay, interesante téculo y coaque mami peapio peisha oía fuera. No. Ahora nosotros tenemos que hacer este seguimiento y tenemos que ir detrás del Señor. Expresa acción. Y como contexto histórico, en la cultura del judaísmo del siglo I, cambiar de maestro no era traición. Atención, cambiar de maestro no era traición, sino era búsqueda de plenitud. Entonces, de yajañas, hindú, lo que sea, pero después de un cierto tiempo, bueno, hasta aquí me sirve, esto es muy interesante, cuando a otros se interesa y entonces dejamos y abandonamos. En la cultura del judaísmo del siglo I, cambiar de maestro entonces no era de ninguna manera traición, sino que era búsqueda de la plenitud. Los discípulos de Juan, al pasar a Jesús, participan de la transgresión, pero una transición también histórica del tiempo de preparación al tiempo mesiánico. Tiempo de preparación. Entonces es un tiempo transitorio. Ya de esa preparación al tiempo de la venida del Mesías, que ya está en medio de nosotros. Ahora, en un mundo, queridos amigos, que está muy marcado por expectativas de liberadores, está con la de Shahata, Yuma Abe, Shema Katu, etc. Cuando ustedes escuchen eso, dicen, no le hagan caso a ellas del mismo evangelio, porque surgirán mucho, dicen, que al final de cuentas simplemente vienen para ¿qué cosa? Y para gritar elementos que no corresponden a el verdadero camino, ¿verdad?, que uno está proponiendo para salir adelante. Ahora, en un mundo marcado por estas expectativas, como era en ese momento Israel, estas expectativas de liberación, esta decisión inaugura un discipulado distinto. ¿Por qué? Seguir no solo a un maestro la ley, sino que es seguir al Hijo de Dios encarnado. Seguir al Hijo de Dios encarnado. Y esto es, queridos amigos, lo que nos tiene que hacer meditar, reflexionar, ¿verdad? Porque desde aquí podemos entender muy bien lo que el autor sagrado nos quiere transmitir, que es el estar continuamente en movimiento y en acción, como lo hace aquí, pero para hacer realidad esa encarnación. Peñan de Yaro y Kia, Peñan de Tepe, Peñan de Aputu, Peñan de Coebe. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Conoces todo lo que hay en mi pensar. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte.
Señor. Soy sincero, este lenguaje es muy duro. Si tú lo dices, yo te sigo, Señor. Pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Boca y corazón para escuchar tu palabra de
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo específicamente el 37. Entonces nos dice, los dos discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Ogendúa lleva, oñeñe, peajina, la uva, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos dejan todo y lo van a seguir. Dentro de un contexto cultural antropológico, este vínculo maestro-discípulo era profundo y definía la identidad personal. El seguimiento al maestro, el seguimiento, secuela Cristo. Y esto es lo que definía, nos define a nosotros. Nos vamos detrás de un Jesús, de un maestro por excelencia, o nos vamos detrás de cualquier otra cosa, del Dios Mamona, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero siempre nosotros tenemos que definir, ¿no? Y esta es una manera profunda que vamos a entenderlo como una definición de la identidad personal. Dejar a un maestro, por otro lado, implicaba un cambio de horizonte vital. La ciudad ya no hay una pea. Otro ni quiere decir que aquí hay algo que no cuadra, digamos. Porque si usted no entiende por ahí, entonces hasta voy a ir a ver, voy a entrar en este discipulado. Usted la ese maestro. Así es que el gesto de seguir a Jesús inaugura esta nueva forma de pertenencia. Ya no se sigue a un rabí, sino que por su enseñanza, sino que a una persona que es camino, verdad y vida. Ahora ya no es el rabí simplemente, sino que es el que es enseñanza de por sí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús así está inaugurando esta nueva forma de vida. Ahora, antropológicamente, refleja la capacidad humana de transformar lealtades cuando se reconoce un bien mayor. Cuando se reconoce un bien mayor. Entonces, queridos amigos, dentro de todo lo que estamos reflexionando en este versículo 37, cuando nos dice, ¿verdad? Este es el Cordero, dice, los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Al oír hablar así. Nosotros hablamos de testimonio, nosotros hablamos de todo lo que puede ser responsabilidad total y absoluta, ¿verdad? Y todas estas cosas, queridos amigos, no son fáciles, ¿verdad? Porque asumir una responsabilidad 100%, asumir la vida cristiana misma, no será fácil también. Por eso tenemos algunas claves de lectura. Acoluteo, exégesis, quiere decir, queridos amigos, compuesto del que leutos, camino, significa literalmente camino sin rango, y luego, queridos amigos, también quiere decir en un hebreo paralelo, halach ajade. Esto sí nos hace entender, pero ya desde
el mismo hebreo, ¿verdad? El halaj, ¿verdad? Halaj ajaré. Halaj ya dijimos que es el caminar. Pero ajaré detrás de, acoluteo, secuela Christi, seguirle a Jesús. El pastor es el que va delante del rebaño, por lo menos en el oriente, ¿verdad? Al revés. El pastor se pone atrás, mañana, o ella, y cuida todo. Allá no. Allá entonces el pastor se va por delante, y así también nosotros entendemos aquí. No es solo moverse físicamente, sino asumir la enseñanza y destino del que se sigue. Asumir la enseñanza del destino, ¿verdad? Que nosotros aquí estamos siguiendo, estamos procurando hacer. Ahora, en Juan, este verbo introduce la dinámica del discípulo cristiano, del discipulado. Esta expresión introduce todo ese carisma al discipulado. Ya pongan la discipulado, ya quiano, ya enduana, ya sana, discipulado cristiano. Otra de las palabras claves importantísimas es la palabra Shema, ¿verdad? El oír. En hebreo, el Shema significa no solo percibir sonido, sino que sobre todo escuchar obedeciendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas.
vez el madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñande Yarañé, nos encontramos en esta oportunidad para compartir sobre un tema bastante difícil, diría yo, dentro de uno de los sacramentos tan importantes dentro de la Iglesia, que es el matrimonio. Queremos hablar con un especialista, el doctor Pablo Andrés Melgarejo. Él es abogado, actualmente está trabajando también como abogado del Tribunal Eclesiástico aquí en la Arquidiócesis de Asunción. Él es especialista también en Derecho Canónico. Y queremos hablar sobre este proceso y sobre todo que la gente pueda conocer lo que significa la nulidad matrimonial. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias por responder, ¿verdad? Porque, como estaba diciendo al inicio, hay muchas situaciones difíciles dentro de nuestra iglesia, muchas familias, ¿verdad?, que recurren y que algunas veces no entienden bien cómo hacer este proceso o verdaderamente qué significa la nulidad matrimonial, porque algunos incluso confunden con el divorcio, como si existiese el divorcio en la iglesia, y sabemos que eso no existe. ¿Sí? ¿Nos puede explicar un poquitito sobre esto, doctor Pablo? Con mucho gusto, padre. Tal vez para comenzar tendríamos que decir un poco que el problema inicial radica en que el momento de la celebración matrimonial de las personas se encontraron con una serie de conflictos. El matrimonio, preparado así sobre la hora, sin mucha preparación, genera a la larga una serie de conflictos que nos damos cuenta nosotros que existieron cuando entramos a profundizar la vida, lo que es la vida matrimonial de los cónyuges. Resulta que en el momento en que se va a celebrar el matrimonio, la pareja está más preocupada en cuestiones referidas a la vestimenta, a la fiesta, al viaje, en fin, pero muy poco a qué consiste el matrimonio en sí
o cuáles son las obligaciones emergentes de ese matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge justamente que cuando comienzan los problemas que emergen en la vida matrimonial, comienzan a encontrarse situaciones que no encuentran explicación. La nulidad se presenta cuando en el acto de la celebración matrimonial algunos elementos que la Iglesia considera fundamentales falta a ese matrimonio. Por ejemplo, es común conocer en nuestro país cuando una persona contrae matrimonio de manera compulsiva, por obligación, porque ya está viniendo un bebé, ¿verdad? Está viniendo una criatura y entonces los familiares exigen eso, ¿verdad? Y entonces esa persona contrae matrimonio por la presión de las circunstancias. A pesar de que se pregunta y vienen sí. libres, sin ser coaccionados. Correcto. Todos te dicen sí, padre. Pero sabemos que esa es una realidad que existe, ¿verdad? Y hay una serie de circunstancias que podemos ir analizándolo, ¿verdad? En cuanto a la nulidad matrimonial, tiene que ser algo deseado también por el creyente, por el cristiano que forma parte de la comunidad eclesial, ¿verdad? Por eso preguntamos siempre, yo suelo preguntar, ¿por qué querés esto? ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que te lleva? Porque no es solamente para repetir la ornamentaria matrimonial y el festejo, sino que, valga la pena decirlo, cuando alguien quiere recomponer y reintegrarse a la comunidad eclesial, ¿verdad? O sea, esa es la motivación principal por el cual uno busca de nuevo la nulidad matrimonial. Exactamente. Claro. Y es por eso que ahí se presentan una serie de diferencias que a veces la gente confunde del matrimonio civil y el religioso. No sé si te parece, hablemos de eso. Sí, evidentemente. Resulta que el matrimonio religioso, el matrimonio católico, tiene 3 características que son esenciales. La unidad uno con una, claro, ya que nuestra Madre Iglesia no acepta el matrimonio con personas del mismo género, ¿verdad? Eso está así de simple. Claro. La unidad, que significa él con ella, ella con él. La indisolubilidad, que significa que el matrimonio tiene que durar lo que dure la vida de los contrayentes. Y la sacramentalidad, que Cristo Jesús elevó a la categoría de sacramento, esto, ¿verdad? Y evidentemente son los 3 elementos que configuran, ¿verdad? Respecto al matrimonio civil, y a veces se confunde mucho, el matrimonio civil es un contrato, ¿verdad? Es un contrato, pero de tipo civil, que está regenteado por la ley de matrimonio civil. Por eso es que nuestra ley referente a eso, el código la ley que rige esto, establece, ¿verdad?, las causales de divorcio. Y hasta introdujo una variante que es novedad, o que fue novedad en esa época, en que ese divorcio puede hacerse aún de mutuo consentimiento, ¿verdad? Claro. Cosa que, a fin de evitar sacar al exterior todos los problemas, especialmente aquellos de carácter íntimo, ¿verdad? Claro. O sea, ese sería un poco en el sentido, ¿verdad?, del matrimonio civil. Civil, exactamente. Claro. Y bueno, entonces seguiremos conversando con el doctor Pablo sobre la nulidad matrimonial. Estamos haciendo una breve introducción, ¿verdad?, de lo que significa el matrimonio civil, lo que significa sobre todo el matrimonio entonces sacramental. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el evangelista Juan, que nos narra aquí en este capítulo 1, el versículo 35 en adelante. Hoy estamos con este versículo 37. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús, a Coluteo y a Egurginayem. Tenemos algunas palabras clave. La primera es justamente el acoluteo. Es una palabra clave importantísima dentro de nuestra exégesis porque hay una unión de lo primero compuesto de el A. A que quiere decir unión, ¿verdad? A. Y coluteo que quiere decir coleutos, camino. Entonces, acoluteo significa caminar el mismo camino con el otro. Caminar el mismo camino con alguien yande ya haya peñan de tendotá. Peñan de Huirajaina, pero ñandelle yapo el mismo camino. Pero imante hoy peñan de Apuitepe a peñan de Nondebe a llevar la Oguatá. Entonces este es el caminar juntos. Es el acoluteo. Caminar por el mismo camino. En hebreo paralelo, halaj, ajaré, halaj. Eso aparece en Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 8. Interesantísimo, ¿verdad? Dios mismo que camina, que busca al hombre, que busca a Adán y Eva, que se habían escondido detrás de los árboles del jardín. Entonces, caminar detrás de no es solo moverse físicamente, sino que esto quiere decir camino detrás tuyo, estoy siguiéndote como discípulo, estoy asumiendo la enseñanza y el destino del que se sigue. El destino del que se sigue. Estoy siguiendo a Yapoina, a Javendera Becuerigina. Entonces, esto es muy importante. Ahora, queridos amigos, en San Juan, este verbo introduce la dinámica del discipulado cristiano. Aquí se introduce el discipulado cristiano. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y esto es lo que nosotros tenemos que procurar hacer como camino. Este verbo que introduce la dinámica, ¿verdad?, de este discipulado cristiano. Entonces, es una primera palabra clave, acoluteo, seguimiento, secuela Christi. Sino que estamos yendo con los mismos criterios y valores del maestro, por eso seguimos. Otra palabra importante que siempre hemos hablado es el famoso oír, ¿verdad? El Shama, o en imperativo, Shema Israel, escucha con fuerza, ¿verdad? Que nos dice Ñajenduana, el acouo, ¿verdad? Del escuchar. En hebreo, el Shema significa no solo percibir sonidos, sino que también significa el escuchar verdaderamente, que significa obedecer. Obedeciendo, el Shema Israel. Ahora, en griego, acouo enfatiza la perfección auditiva que conduce a la acción. Quiere decir que aquí hay, queridos hermanos, queridos amigos, una intencionalidad también en el mismo escuchar. Ahenduse, ahenduponase, baikoloye eahina, baetikuloye ease. Daí cuña henduntea de una manera superficial. Hanaña pena guasuya lleva. Nosotros siempre estamos ahí entre ruidos y barullos, ¿verdad? Y algunas veces no es que nos ponemos ahí a escuchar atentamente. Ahora, si vos prestás atención y decís, ahenduse, vaya a puina pe ahí no íbamos llevar. Bueno, normal está ahí, Japula, aire, y ya está dentro de ese clima, de ese ambiente. En Boguelan de aire, en la silencio. O bebé, te cure yecha, cuaje, puinara. Areñe muy, areña atente. Bueno, ese es el acou, prestarle atención. El Shema Israel es escucha para obedecer, ella pojanhuecha. Se enfatiza esa percepción auditiva
que conduce después a la acción. En este versículo, queridos amigos, oír a Juan y actuar siguiendo a Jesús muestra el paso de la atención también a la adhesión existencial. Nos muestra eso, ¿verdad? Nos va llevando el paso a la atención y a una adhesión después, porque en la medida en que entonces ahí pues nosotros vamos a tomar una decisión. El seguimiento va a implicar siempre una escucha, y una escucha muy atenta, porque entonces no vas a luego seguir, sino que y no va a haber esa atención a esa adhesión existencial necesaria. Ahora, queridos amigos, estos elementos son, ¿verdad?, muy importantes dentro de nuestra concepción, porque son dos terminologías maravillosas, el Shema y el acoluteo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La historia de la Biblia inicia con Dios trayendo vida de la oscuridad, ordenando un mundo hermoso y bendiciendo así a todas sus criaturas. Espera un momento, bendición. Esa es una de esas palabras religiosas extrañas. Sí, las personas bendicen los alimentos o dicen Dios te bendiga hasta cuando estornudas. O tal vez es una forma general de decir que las cosas están yendo bien. Pero en la Biblia, una bendición es algo más específico. La primera bendición en la Biblia es cuando Dios crea a los animales y los bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Así que la bendición de Dios tiene que ver con el florecimiento y la multiplicación de la vida. Exacto. Es cuando Dios comparte su habilidad de producir vida con otros. Luego, Dios da a los humanos una bendición adicional que los distingue de los animales. No solo somos una de las criaturas de Dios que pueden generar nueva vida, sino que también hemos sido designados como la imagen representativa de Dios para gobernar y supervisar todo este mundo floreciente en su nombre. Por tanto, parte de nuestra bendición es cuidar de la bendición de Dios sobre toda la creación. Y Dios quiere que gobernemos confiando en su abundancia, que comamos del árbol de la bendición, es decir, del árbol de la mismísima vida eterna de Dios. Pero hay otro árbol del cual comer. Sí, y representa la decisión de tratar de apoderarse de la abundancia y de la vida en nuestros términos, por nuestra propia sabiduría. Los humanos encuentran una criatura insidiosa que los engaña para que coman del otro árbol, haciéndoles creer que es un atajo a la bendición. Y en vez de bendición, este árbol trae una maldición. ¿Una maldición? ¿Así como si fuera un hechizo? No, en la Biblia, una maldición es cuando Dios nos entrega las consecuencias de buscar apoderarnos de nuestra bendición en nuestros propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos con escasez, aislamiento y muerte. Así que Dios maldice el suelo y en vez de fructificación, habrá hambruna. En vez de supervisar el mundo, tendrán que labrar la tierra hasta que mueran. ¡Wow! Pero Dios también maldice a esta criatura insidiosa que engañó a los humanos, diciendo que un día un humano vendrá y la destruirá. Y ese humano nacería en un mundo de escasez, donde los hombres, las mujeres, las familias y las tribus vivirían atrapados en conflictos violentos. Pero si la bendición de Dios ahora está cubierta con la maldición, ¿cómo podremos florecer? Más aún, ¿cómo podremos gobernar con Dios?
Pues aquí es donde la historia bíblica da un giro interesante. Dios elige a una pareja, Abraham y Sara, y Dios los bendice y dice que ellos serán una gran familia. Sean fructíferos y multiplíquense. Y hay más. Dios dice que su bendición sobre Abraham y su familia es para este propósito mayor, para que a través de ellos la bendición de Dios pueda llegar a todas las naciones. Espera un momento. ¿El plan de Dios es revertir la maldición y restaurar la bendición al bendecir primero a esta familia? Exacto. Y esta familia experimenta la bendición de Dios. Aun cuando atraviesan dificultad y escasez, ellos crecen hasta convertirse en esta enorme nación, Israel. Y Dios los lleva a una montaña y los invita a ser sus representantes. Sí, Dios bendice a Israel para que se convierta en una bendición para las naciones. Todo lo que ellos tienen que hacer es confiar y vivir según la sabiduría de Dios. Y se les dice que es una elección de vida o muerte, entre bendición o maldición. Ahora, al seguir leyendo, vemos que los israelitas casi nunca confían en la bendición de Dios. Su historia está llena de cuentos de engaños y de violentas luchas por el poder, que resultan en la maldición máxima, el exilio de su tierra y la esclavitud en naciones extranjeras. Pero los profetas de Israel que pasaron por todo esto siguieron confiando en la promesa de Dios a Abraham, y ellos esperaban a un futuro israelita que vendría a restaurar la bendición de Dios y revertiría la maldición para Israel y para todas las naciones de la tierra. Cuando llegamos a la historia de Jesús, encontramos que Israel sigue experimentando la maldición, viviendo como esclavos bajo el imperio romano. Pero Jesús confió en la bendición de Dios. Él dijo que estaba llegando por un nuevo camino a través de sí mismo. Él quería que sus seguidores confiaran en la abundancia de Dios, que compartieran y sean generosos. Y hasta enseñó a sus seguidores a bendecir a quienes los maldijeran. Jesús incluso revertiría la maldición al sanar y restaurar los cuerpos de las personas. La bendición de Dios estaba siendo desatada. Jesús también confrontó a sus compatriotas israelitas que estaban en el poder y los acusó de obstaculizar el plan de Dios de bendecir a Israel y las naciones a través de ellos. Estos líderes arrestan a Jesús para hacer que lo maten. Y en vez de luchar, Jesús creyó que él era el israelita elegido, que enfrentaría la maldición que Israel y toda la humanidad merecían. Y él permitiría que la maldición cayera sobre él. Jesús murió la muerte vergonzosa de un hombre bajo maldición. Pero así como Dios en el principio hizo surgir vida y bendición desde la oscuridad, así también a través de Jesús revirtió la muerte al resucitar a Jesús. La maldición encuentra su muerte para que la bendición de Dios pueda ser esparcida una vez más. Y luego de su resurrección, Jesús bendijo a sus seguidores y dijo que su presencia estaría con ellos en la medida que ellos aprendieran a confiar en la bendición de Dios y la compartieran con otros. Y si bien la muerte y la maldición todavía tienen control en nuestro mundo, los discípulos de Jesús confían en que el poder de la bendición de Dios es mucho más fuerte. Por lo que podemos vivir con extrema generosidad, aun cuando pareciera que no hay suficiente. Lo que nos lleva a la conclusión de la historia bíblica, donde cada nación está disfrutando los regalos de la abundancia de Dios, porque en el nuevo mundo de Dios, sustentado por el poder dador de vida de Jesús, ya no. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia,
te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo hoy 37, ¿verdad? Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Cuán importante ahí el número 2, queridos amigos, que significa siempre comunidad, ¿verdad? Siempre comunidad, el número 2 dentro de la cabalística numérica. Discípulos, el discipulado. Que sí que ¿verdad? Y ahora el acoluteo, decíamos y subrayábamos este aspecto, pero peñas endurire. El acouo significa escuchar. El escuchar atentamente y el escuchar esa propuesta, peñan de yara ¿verdad? Entonces, coanga, ya tandera pecueria de yara porque eres pona itereín, ore en baícola, ore mombe usea ore, a pesar de mombe ujaisa ore, pealaro ya posea hinaro henduma hoy hinaro ya poma hoy gatujaro homo hoy pendera pecueria de yara. Y así entonces, una primera enseñanza que nos dice es del oír al hacer. Primero hay que escuchar. Y desde el oír entonces nosotros vamos a procurar ahora el asá, decimos, ¿verdad? El hacer. Diga tú y entonces ñandela ya pistante, cora ayeña mañana, hindú, pero no llegamos a hacer lo esencial y lo fundamental. Entonces la fe verdadera no queda, queridos amigos, en palabras, sino que pasa directamente a la práctica. Ya está, vamos a la práctica. Y en este sentido la enseñanza es un escuchar siempre el evangelio griego, la buena noticia. Peñan de Yara o de Peñas en Duanán. Ya pues acaponana debe conducir a unas decisiones concretas para nuestra vida. Una segunda enseñanza es que el discipulado es simplemente un tránsito, es decir, por el discipulado. Los discípulos pasan de Juan a Jesús, los discípulos entonces no se quedan siempre en un solo lugar o anquilosados, sino que vamos aprendiendo, somos discípulos que vamos detrás de un maestro. Y ahora es aceptar que las meditaciones humanas siempre, así con Juan el Bautista en este caso como modelo, de estas reflexiones humanas nos tienen que llevar a Jesús. Nos tienen que conducir siempre a Cristo y no retener nada para sí mismo. Qué enseñanza maravillosa entonces. Es un discipulado como tránsito, como paso. Antes de llegar a ser un profesional, un ingeniero, un sacerdote, un médico, etcétera, todas las profesiones, lo que es un poco un estudio, ñande ya saberá por un discipulado, ña hindú, ya esa, ña aprende ya hoy na beca tu, ja pebe, de ñe muy que ven a pitu, umere y cuare ñe mindu parire, pebe entonces de catuma, ahí está. Ahora sí, no retenemos nada para nosotros mismos como maestros, sino que el maestro está transmitiendo para que el discípulo ahora se vuelva a convertir en maestro. Un tercer elemento que nos va a ayudar mucho es justamente la escucha obediente.
ñahenduja ñahendukuana, porque muchas veces ñahenduseijita. La escucha bíblica siempre, queridos amigos, va a implicar en nosotros una obediencia. Pero para la obediencia, la ella pojamua lleva, lo primero que tenés que hacer es guapeja calcular ya ella pues acá, dejar que los decibeles en la vida se puedan ir asentando. Y en la medida en que se va asentando, ya pues acá, mañana, entonces, queridos amigos, ahí desde el silencio hacemos un discernimiento profundo, ¿verdad? En medio de una saturación también de informaciones, en medio de una saturación de ruidos por todas partes, entonces nosotros aquí hacemos ese silencio, lleva. Ubebe ya petaba y ya, ¿verdad? Entonces desde aquí ahora vamos a ir dando pasos también interesantes. Y esta es la forma, ¿verdad? Cómo tenemos que hacer. Es la escucha. La escucha es esencial. Yagua, haya calcula. Un cuarto elemento también se nos presenta aquí, sobre todo Juan, el Bautista, él presenta a su misma persona como camino, pero le presenta también a Jesús. Ese es el camino. Ese es el Cordero. Upea la vende porque te tajina y gato janguaya pe yapo la venderape. Y un último elemento es la decisión libre y radical. Coan entonces y haya, ¿verdad? Porque aquí nos va a decir muy bien. Al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. La decisión es tuya. Es decir, upeañan de mante yayapota. Peñas endurireja, peñan de yara. No hijina, Juan el Bautista, cañan de, bueno, ya veré copa y tema todos los elementos. Vaya bota. Y ahora nosotros vamos a tener que accionar. La decisión es tuya. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.